Sean bendecidos mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Sean bendecidas sus vidas, su trabajo, en el nombre de Cristo Jesús. Y que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor, por este tiempo, Señor, que nos permites reunirnos en pos de ti, Señor. Porque tú dices, Señor, que el que se une en espíritu, Señor, a ti, Señor, son un espíritu contigo, Rey. Gracias, Rey Santo, Señor. Y no solamente queremos unirnos en el espíritu, Señor, cuando estamos en tu palabra, Señor, sino que también, Señor, en todo momento, Señor, estar unidos a ti, Rey Santo, dirigidos por el Santo Espíritu de Dios, perfeccionándonos y formándonos, Rey Santo, Señor. Gracias te damos, Rey. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor, y reconociendo que tú eres Dios sobre todas las cosas, Rey. Señor, bendito Rey, colocamos tu palabra, Señor, para que seas tú obrando, Señor, en nosotros, Rey. Como dice tu palabra, si Yahvé no edifica, en vano edifican los edificadores. Y colocamos tu palabra para que seas tú edificándonos, Rey Santo, Señor. Para que seas tú dándonos el crecimiento, Señor, como edificio tuyo, Rey. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y que tu Santo Espíritu traiga la revelación, el entendimiento, la enseñanza. Que nos abra los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Y que venga la luz del Evangelio, Señor, a nosotros, Padre. Gracias te damos, Rey Santo, Señor, y quedamos en tus manos, Rey. Mis hermanos, estamos hablando sobre la doctrina del reino y debemos de tener en cuenta que la doctrina del reino se basa en los principios eternos de Dios. Es algo que lo debemos de tener en cuenta, y todo principio eterno de Dios produce una doctrina, produce una enseñanza, produce algo que nosotros debemos de tener en cuenta en nuestro caminar en Cristo. Y en Santiago, capítulo 4, el versículo 6 nos dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto es un principio de Dios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y después nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Una forma de cómo nosotros podemos resistir al diablo para que él huya de nosotros. Debemos resistirle en el temor de Dios, debemos resistirle en la adoración, debemos resistirle en la santidad, debemos resistirle en la pureza. Y por decirlo así, resistirlo haciendo la guerra espiritual. Pero de muchas formas nosotros podemos resistir al Señor en medio de la tentación, en medio de como Pablo y Silas, que estaban en la cárcel y ellos empezaron a adorar al Señor, y hubo un terremoto y se cayeron los muros de la cárcel. Y podemos ver cómo se puede resistir al diablo y tener nosotros la libertad y el huir de nosotros. En el versículo 8 entonces nos dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Este es otro principio eterno de Dios, y en este principio queremos mirarlo porque Él nos dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, aquí podemos observar que el Señor está diciéndonos que nos acerquemos a Él y Él se acercará a nosotros. O sea que nosotros tenemos que dar ese primer paso, pero la pregunta sería: ¿por qué nosotros debemos de dar ese paso? Y en Primera de Juan, capítulo 4, nos dice el versículo 18, dice: en el amor no hay temor. Mucha gente no se acerca a Dios por el temor.
por ese temor que se tiene y no se acerca a Dios. Pero aquí nos dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. O sea, cuando el amor se perfecciona en nuestras vidas, que es el amor de Cristo en nosotros, se perfecciona, se echa fuera el temor, porque en Él vamos a estar confiando de que Él nos protegerá, de que Él nos guardará, de que Él nos ayudará, de que si Él nos llamó a nosotros, pues Él no nos va a abandonar. Y dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si nosotros tememos de algo es porque estamos andando en un camino equivocado. Y el Señor está diciéndonos, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, queriendo decir que cuando yo amo, yo me guardo para Él. Lo habíamos hablado anteriormente. Y en el versículo 19 nos dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces aquí nosotros debemos de tener en cuenta, mis hermanos, lo que el Señor nos dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. O sea que nosotros tenemos que dar el paso porque Él nos amó primero a nosotros. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, dando a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor más grande de Dios, que Él dio a su Hijo a cambio de nosotros. Entonces, mis hermanos, por eso es que el Señor entonces nos dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Y como Él dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, Él ya dio el primer paso. Él dio el paso y nos amó con amor eterno. Y ahora nosotros debemos de dar el siguiente paso, y es acercarnos a Dios, y Él se acercará a nosotros. Aún esta manifestación del amor en Cristo Jesús, óigalo bien, esta manifestación del amor de Dios en Cristo Jesús, dice que nos amó primero a nosotros, porque éramos escogidos de Él. Y entonces ahí es donde el Señor quiere que nosotros entendamos que porque Él nos amó y nos escogió, ahora nosotros debemos de acercarnos a Él. La palabra de Dios en Zacarías, el Señor le dice a Zacarías, en el capítulo 1 de Zacarías, y el versículo 3 nos dice, diles pues, así ha dicho Yahvé de los ejércitos, volveos a mí, dice Yahvé de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Y esto era, hermanos, Zacarías escribe a los que están en la deportación allá en Babilonia, y que ya la está rigiendo el rey Darío del Medo Persa, ¿sí? Y entonces aquí el Señor está diciéndoles, así ha dicho Yahvé de los ejércitos, volveos a mí, dice Yahvé de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Queriendo decir, hermanos, que ellos habían abandonado al Señor, y por eso el Señor los llevó a Babilonia por medio de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pero ya habían pasado los 70 años en que el Señor les dijo, 70 años van a estar allá. Y entonces el Señor le está diciendo, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice Yahvé de los ejércitos. Y está diciéndole en el versículo 4, porque ya han pasado los 70 años. Dice, no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Yahvé de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Yahvé. O sea, mis hermanos, que el Señor nos está diciendo que nos volvamos a Él,
Dice, así ha dicho Yahvé de los ejércitos, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Y Santiago está diciendo entonces, dice, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. O sea que hay unos que tienen las manos sucias, hay otros que son de doble ánimo, otros que son pecadores y otros que deben de purificar sus corazones. Y el Señor le está diciendo a Zacarías, le dice algo bien tremendo para que le diga al pueblo de Israel. Y le dice, vuestros padres, óigalo bien, está diciéndole, no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Yahvé de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Yahvé. Vuestros padres, ¿dónde están? ¿Y vuestros profetas han de vivir para siempre? Entonces, mis hermanos, es un llamado de atención que el Señor nos hace en este tiempo con este principio eterno de Dios, porque el Señor siempre le estaba hablando a su pueblo, vuélvasen a mí y yo me volveré a vosotros. O sea, en este tiempo el Mesías Rey todavía no había llegado, no había venido. Pero para el tiempo de nosotros el Mesías vino ya e hizo esa labor de salvación, hizo esa labor de rescatarnos de las tinieblas a su luz. Y el Señor sigue diciendo, volveos a mí, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Sigue hablándonos el Señor. Y no creas, mi hermano, que puedas decir que tienes un corazón limpio. Siempre habrá algo que es necesario sacarlo, porque muchas veces inconscientemente nos dejamos meter cosas en nuestro corazón y creemos que estamos bien con el Señor. Pero ¿sabes una cosa? Importante que nosotros entendamos que podemos estar en la intimidad con Dios. Podemos amarle al Señor. Pero así como dice Primera de Juan, en el capítulo 4 dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Este es nuestro examen. Este es nuestro examen. El de volvernos al Señor. El de amar al Señor porque Él me amó primero a mí. Este es nuestro examen. Cuando nosotros tenemos a nuestro hermano, cuando nosotros tenemos a nuestro prójimo, ese es el examen que el Señor nos hace a nosotros. Y entonces, importantísimo que nosotros prestemos atención a nuestro corazón, porque Santiago está diciendo, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. O sea que la persona que tiene doble ánimo, esta persona, su corazón no está purificado, su corazón no está limpio. Nosotros podemos mirar el salmista en el capítulo 73, el salmista Asaf nos dice, en el versículo 27 dice, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Yahvé el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Y es lo mismo que nosotros hablábamos ahora, de que nuestra esperanza está en el Señor y en Él debemos de confiar. Someteos pues a Dios.
resistid al diablo y él huirá de vosotros. Si Él es mi esperanza, si el Señor es mi esperanza, me someto a Él, resisto al enemigo y Él huirá de nosotros. Entonces el salmista es muy claro y dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Óigalo bien, acercarme a Dios es el bien. ¿Por qué? Porque si yo me alejo del Señor, voy a perecer. O sea, las tinieblas vuelven y me cubren. Y en el Salmo 145, versículo 18, dice, cercano está a Yahvé, a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Y es muy tremendo, hermano, que entonces podamos entender que muchas veces, hermanos, así como dice el salmista, que porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero bendito el Señor por su bondad, por su misericordia, por su gracia, hermanos, en Cristo Jesús, que aquellos que se apartan del Señor, el Señor permanece fiel, el Señor sigue fiel allí. Y así como nos muestra la palabra en Juan capítulo 11, mis hermanos, miramos el versículo 20, dice, y aquí está hablando sobre Lázaro que se había muerto. Su hermana Marta y su hermana María habían mandado a llamar al Señor para que viniera y lo sanara. Pero sin embargo, el Señor se detuvo 2 días. Y después vino y ya Lázaro había muerto. Y tenía 4 días de muerto. Entonces en el versículo 20 dice, entonces Marta cuando oyó que Jesús venía salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y entonces aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, el que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, a su hermana, diciendo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces podemos ver, hermanos, que donde lo dejó Marta, él se quedó allí. Él se quedó allí. Cuando llegó María, lo encontró en el lugar donde lo había dejado Marta. Queriendo decir, hermano, esto de que el Señor a nosotros nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Dice, acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Si en algún momento hemos dejado el Señor va a estar allí. El Señor va a estar allí. Él no se va a ir. Él no te va a dar la espalda. Él va a estar allí. Así como Marta lo dejó, no lo hizo pasar, no lo llevó a su casa, sino que lo dejó allí.
Y María fue a ese lugar y allí lo encontró. Déjeme decirle, hermano, que el Señor nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, nos dice en el versículo 11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y me llama mucho la atención que nos dice, palabra fiel es esta. Y por eso el Señor está diciendo, volveos, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Zacarías dice que nosotros debemos de acercarnos a Él. Debemos, así dice, pues, así ha dicho Yahvé de los ejércitos, volveos a mí, dice Yahvé de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Y Santiago está diciendo, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces es una oportunidad que el Señor nos está dando, y donde tú lo dejaste, hermano, allí donde tú lo dejaste, Él es fiel, Él permanece fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel y Él te está esperando. Allí mismo donde lo dejaste, allí Él te está esperando. Para que puedas entender. Y Isaías, en el versículo, Isaías capítulo 29, en el versículo 13 dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios, y me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Entonces, aquí también está el punto de cómo me acerco al Señor. El Señor está diciendo que nos volvamos a Él, que nos acerquemos a Él, pero Él dice que este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. O sea que todo es de labios, todo es palabras, pero su corazón está lejos de mí. Y esto se lo está diciendo el Señor al pueblo de Israel, a su pueblo, a su Redentor. Dice, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que se les ha sido enseñado. O sea que no hay una práctica del temor de Dios, y que se acercan en esos rituales que ellos tienen que hacer, pero su corazón no está con el Señor, está lejos de Él. Por eso es que el Señor nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y aquí el Señor está diciendo, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios, me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así como el pueblo de Israel que estaba en el desierto, habían sido libres de la esclavitud de Egipto, 400 años esclavos. Muchas gentes nacieron esclavas y murieron siendo esclavos. Pero tremendo esto, mis hermanos, de que se les dio una libertad, conocieron de la libertad, esa generación conoció, y sin embargo, libres y en el desierto, en la gloria del Señor, y querían volverse otra vez allá a Egipto, a la esclavitud, y decían, ay, cuánto anhelamos, cuánto añoramos los ajos, las cebollas y el pescado. Lo comíamos de balde. O sea, estaban tan acostumbrados a esa esclavitud que lo comíamos de balde. Entonces el Señor les da libertad, pero su corazón
Están en cuerpo ahí en ese lugar, pero su corazón está en otro lado. Y eso es lo que el Señor entonces está diciendo. Este pueblo se acerca a mí de boca y de labios, pero su corazón está lejos. Y es algo delicado, mis hermanos, de que cómo entonces nos estamos acercando al Señor. Me acerco porque tengo que ir a la iglesia, porque tengo que ir a ese servicio. Entonces tengo que ir a ese servicio, pero realmente no quisiera estar allí en la iglesia. No quisiera estar aquí, tal cosa y tal otra. Es muy delicado todo esto. Y en Isaías capítulo 55, versículo 6 dice: buscad a Yahvé mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Yahvé, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esto es la fidelidad del Señor. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esta es la fidelidad del Señor, y que está llamando al impío de su camino y al hombre inicuo de sus pensamientos. Y Él dice que se vuelvan a Él, a Yahvé de los ejércitos, el cual tendrá misericordia. Que se vuelva al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y esto te está hablando el Señor. Y te está diciendo que te vuelvas a Él. Es un principio eterno de Dios: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Es importante que entonces nosotros entendamos que nosotros somos los que tenemos que dar el paso. Muchas personas dicen: pues si Él quiere algo conmigo, pues que se aparezca o que me sorprenda. Es tan tremendo la dureza del corazón, hermanos, que uno mira cuando uno está evangelizando, y son cosas muy difíciles de poder entender los corazones, todo lo que ha hecho la maldad en los corazones de las personas que dicen: pues si Él quiere algo, pues que se manifieste. Si Él quiere algo conmigo, que se manifieste. Y el Señor nos está diciendo que nos acerquemos a Él. En Primera de Crónicas, capítulo 28 y versículo 9 nos dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce a Dios de tu padre, o sea, está hablando David, el Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Yahvé escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Esto es muy tremendo. El rey David le está dando ese consejo a Salomón y le está diciendo lo que él tiene que hacer. Que le sirva al Señor con un corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque el Señor escudriña el corazón, el Señor mira el corazón de cada uno de nosotros, tanto el tuyo como el mío. Y todo intento de nuestro corazón, de nuestro yetzer, cada intento de los pensamientos, de la imaginación de nosotros. Si tú le buscares, lo hallarás. Y es bueno, hermano. Estamos entrando a la recta final. Estamos en los tiempos de dolores. Y esta hermana me daba una figura muy entendible para estos tiempos, de que los dolores de parto
empieza con un dolor fuerte y después se va menguando. Y después otra contracción, otro dolor más fuerte y después mengua. Y, por ejemplo, nosotros vemos lo del COVID, ¿sí? Vemos, por ejemplo, cómo en esa pandemia, cómo se manejó todo y se paniqueó mucha gente y ya ahora está en descenso. Entonces tenemos que entender, mis hermanos, que en este tiempo de dolores, en este tiempo donde en conjunto el tiempo de dolores es el Señor empieza a destapar los sellos y empiezan los caballos a venir hacia la tierra a traer la recompensa de cada uno. Entonces es bueno, mis hermanos, que lo busquemos. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 1 dice: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. Yahvé estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Y entonces esto es lo que nosotros tenemos que entender. En este tiempo el Señor les hablaba de buscar al Señor y Él se dejaba encontrar. Aún hoy se deja encontrar también el Señor. Pero ahí les decía, Él también, si le dejareis, Él también os dejará. Pero nosotros caminamos en esta promesa. El Señor aún dice: 7 veces cae el justo y con todo eso lo levantará. Pero es importante que nosotros entendamos lo que el Señor nos está diciendo. Si fuereis infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y importante que si nosotros, Él entendiéramos ese gran amor en Cristo Jesús, que si le amamos es porque Él nos amó primero. Y si nosotros amamos, debemos manifestar ese amor a nuestro prójimo. Y hay algo bien interesante porque en Zacarías dice que se vuelvan a Él. Dice: diles pues, así ha dicho Yahvé de los ejércitos, volveos a mí, dice Yahvé de los ejércitos, y me volveré a vosotros, ha dicho Yahvé de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho Yahvé de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Yahvé. Entonces, hermano, importante que nosotros podamos entender cómo debemos de acercarnos al Señor. ¿Cómo te vas a acercar al Señor? Esa sería la pregunta que te haría a ti. Si el Señor te dice que te acerques, acercaos a mí, y yo me acercaré a vosotros, y pecadores o los de doble ánimo, ¿cómo te acercarías al Señor? El hijo pródigo lo fue y lo buscó. Dijo: iré donde mi padre y le diré: Padre, perdóname y ya no soy tu hijo y hazme como uno de tus jornaleros. Entonces debemos entender de qué forma, ¿sí?, se acercó ese hijo pródigo.
Y ese hijo pródigo es cuando nosotros salimos del mundo, mis hermanos. Y así, cochinos, oliendo feo, con el pelo enredado, lleno de mugre. Así, en la inmundicia de nuestros pecados. Cuando el Padre nos llama y nosotros caminamos en pos de Él, Él se acerca, nos abraza y nos besa. Y nos cambia la vestidura. Esta es la tipología del nacimiento de nuevo, mi hermano. De volver a la casa y hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, dice la palabra allí. Y matan el cordero más gordo. Y es provocado a celo con el hermano mayor. Y ya sabemos que el hermano mayor es Israel. Y que nosotros los provocamos a celo. Porque el Señor ha tenido también misericordia de nosotros. Está bien que el hijo pródigo, está bien el que había abandonado su casa, estaba en el mundo, en la inmundicia, se acerque a su padre en ese estado. Está bien, Él lo tolera, Él nos abrazó y nos besó y nos cambió la vestidura y nos puso calzado y nos puso anillo. Pero ahora, ¿cómo te acercas a Él? Ahora que el Señor te está diciendo, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Él te está diciendo a ti y a mí, hijos de Dios ya, que fueron lavados, que fueron limpiados. Y Él te invita, acercaos a mí y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpien las manos, o sea que me toca a mí. Ya como hijo de Dios y que he estado andando en el pecado, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esto se lo dice a los hijos, a los que ya fueron comprados con precio de sangre. El Señor les habla. El Señor nos habla. Y aquí ya está dando una instrucción cómo he de acercarme al Señor. El pecador limpia sus manos. Los de doble ánimo purifiquen los corazones. Pero aún, si nosotros miramos en Hebreos capítulo 10, el Señor Jesucristo abrió un camino vivo y un camino nuevo. Él nos abrió a través de su sacrificio, a través del derramamiento de su sangre, a través del velo que es su carne. Él nos abrió un camino nuevo. Y Él oficia en ese tabernáculo celestial en los cielos. Él oficia allá como gran sumo sacerdote. Como un sumo sacerdote oficia. Y entonces, allí en Hebreos capítulo 10, versículo 22, entonces nos dice a nosotros, acerquémonos con un corazón sincero. Isaías está exhortando de la forma como se está acercando y el corazón está lejos de él. Pero aquí nos está diciendo el Señor, acerquémonos con un corazón sincero y en plena certidumbre de fe. O sea, un corazón sincero
Es un corazón que realmente anhelo y lo deseo. Un corazón sincero es que realmente anhelo y deseo, no porque me toca. Ay, a las 7 o a las 6:30 tenemos la oración en la iglesia. Ay, pero yo quiero seguir durmiendo. No puedo seguir durmiendo porque tengo que cumplir. Eso no es acercarse con un corazón sincero. Aquí nos dice, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, o sea, con plena confianza de que si yo me acerco, yo lo voy a hallar. Y vuelve y juega, un corazón sincero, purificados los corazones de mala conciencia, o sea que tenemos un problema en el corazón, mis hermanos. Tenemos un problema en el corazón porque el Señor está diciéndonos que este corazón nuestro, ¿sí? Él lo dice que ese corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y entonces el Señor dice, deje el impío su camino y el inicuo sus pensamientos, y los pensamientos salen del corazón. Vuélvase a Yahvé, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonarnos. Mientras Él está cercano, busquémoslo de todo nuestro corazón. Y entonces en Hebreos nos está diciendo el Señor, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Y estos corazones, hermanos, deben estar, así como yo me acerco a Él, mi corazón también debe estar cerca de Él. No como el pueblo de Israel que estaba allí en el desierto, pero sus corazones estaban en Egipto. Es muy tremendo. Y entonces el Señor dice, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. O sea que aquí viene la parte espiritual y también aún la parte física. No olvidemos que el Señor nos dice que la fornicación, ¿sí? Uno peca contra su propio cuerpo. Cuando uno fornica, el Señor dice que uno está pecando contra su propio cuerpo. El que destruye el templo, Él también lo destruirá. Y esto tiene que ver con nuestro cuerpo. Y aún también dice que los pensamientos y las cosas que se hablan, los adulterios, las fornicaciones, los pleitos, las iras, esto es lo que contamina al hombre. Mas no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su boca. Esto es lo que contamina. Entonces me estaba hablando, dice, lavaos los cuerpos con agua pura. Necesito que el Señor me lave con agua pura. Necesito que el Señor ministre mi vida. Necesito que Él obre en mi vida y que pueda limpiarme. Porque, ¿sabes una cosa, mi hermano? El Señor en su palabra nos dice que la palabra de Dios es la que purifica nuestra alma. La obediencia a la palabra de Dios, dice en el versículo 22 de Primera de Pedro capítulo 1, nos dice que habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos de una simiente corruptible
sino de una incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces aquí el apóstol Pedro está diciendo que la forma en que mi alma es purificada es en la obediencia a la verdad, en la obediencia a la palabra. Entonces el escritor de Hebreos me está diciendo a mí que me acerque con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, y purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces debo entender que la palabra de Dios, la obediencia a la palabra de Dios, esta me ayuda porque limpia mi alma. Y no olvidemos qué es lo que nuestra alma contiene. Y nuestra alma tiene las emociones, tiene los sentimientos, tiene cantidades de cosas emocionales, hermanos, que necesitamos que sean limpiadas, que necesitan ser purificadas, que tengamos ese dominio propio, hermanos, en nuestra vida. Entonces, por eso el Señor nos habla de volvernos a Él. Pero ¿de qué forma nos volveremos a Él? En Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice, porque yo, Yahvé, no cambio. O sea, Él no cambia. Él siempre está allí y tiene los mismos requisitos. Así como cuando se acercaba el sacerdote, hermano, allá en el tabernáculo, en el desierto, así mismo, hermano, el Señor también necesita que no presentemos esos fuegos extraños y que nos acerquemos limpios, como lo está diciendo Hebreos. Porque yo, Yahvé, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Y pues, hermanos, sabemos las respuestas. Sabemos la respuesta que el Señor nos habla en Santiago y dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, mi hermano, importante que yo pueda entender cómo he de acercarme al Señor. Y en Hebreos entonces me dice que los cuerpos deben ser lavados con agua pura. 23, mantengámonos firmes, oígalo bien, en la fe, sin fluctuar, o sea, como el hombre de doble ánimo que necesita que su corazón, como lo dice Santiago, y el hombre de doble ánimo purifique su corazón. Entonces el Señor nos está diciendo que nosotros nos mantengamos firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, porque es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, mi hermano, la palabra de Dios nos está diciendo que de esta forma, así como se acercaron los sacerdotes a la presencia de Dios allá en el tabernáculo, nosotros como sacerdotes, nosotros como hijos, hermanos, déjeme decirle, el hijo pródigo se acercó así todo cochino porque venía del mundo. Pero nosotros, hijos de Dios, ya somos sacerdotes del Dios Altísimo del orden de Melquisedec. Ya tenemos autoridad y poder. Ya tenemos vestiduras blancas. Ya estamos oficiándole al Señor.
Y por eso es que nos dice entonces de cómo debemos de acercarnos a Él para oficiar en su presencia por ese camino vivo y nuevo que Él nos abrió a través del velo, que es de su carne, que es de su sacrificio, que es de su muerte en la cruz, donde venció al maligno, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz y los despojó de todo lo que le había quitado a Adán y a Eva. Entonces, mi hermano, debemos de pensar que nuestro Dios, como nosotros como sacerdotes del Dios Altísimo, no podemos acercarnos como nosotros queramos, mis hermanos. No, estamos en un error si nosotros nos acercamos al Señor como queremos nosotros. Él me acepta así como es. Tú le puedes hablar y todo eso, pero tenemos que tener una reverencia, tenemos que tener esa reverencia ante nuestro Dios. Y la palabra de Dios en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces, esta es una forma también de que nosotros debemos de ir cambiando. Ya no somos el hijo pródigo, cochino, en toda su situación en que estaba. Ahora somos hijos de Dios, somos sacerdotes de Dios Altísimo, somos amigos de Dios. Somos ese pueblo amado de Dios. Y entonces Él nos dice en su palabra que quiere que los sacerdotes oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. Poderoso, poderoso, porque el Señor nos dice que nos acerquemos a Él con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y que nos mantengamos firmes, sin fluctuar. Y esto es bien interesante, que nuestra fe siempre esté firme en el Señor, mis hermanos. Que nuestra fe esté firme en la creencia en que si voy a orar, hermano, crea que lo hallo, que lo encuentro. Esto me lo dice su palabra. Y en Job capítulo 17, versículo 9 nos dice: no obstante, proseguirá el justo su camino, y el impío de manos aumentará la fuerza. Óigalo bien. Los rectos se maravillarán de esto, y el inocente se levantará contra el impío. No obstante, proseguirá el justo su camino, o sea, el camino de la justicia, el camino que es el Señor, y el limpio de manos aumentará la fuerza. Entonces, mi hermano, Hebreos nos está hablando de limpiarnos, porque el limpio de manos, ¿sí? El limpio de manos aumentará sus fuerzas, y el justo debe proseguir su camino. Entonces, mi hermano, Apocalipsis 3:20 nos dice a nosotros: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y entonces es buena hora, mi hermano, de invitarlo al Señor.
Es buena hora de que nosotros invitemos al Señor a nuestra casa. Él toca a la puerta. A muchos que lo dejaron, el Señor, sin embargo, envía, óigalo bien, envía a sus siervos, como si Dios rogara por nosotros, reconciliados con el Señor. Entonces es un buen tiempo para que tú le abras la puerta al Señor. Y en Ezequiel capítulo 18, versículo 31 nos dice: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muera, dice Yahvé el Señor. Convertíos pues y viviréis. El Señor nos invita a que hagamos esa obra de arrepentimiento, de volvernos al Señor, porque arrepentirnos quiere decir volvernos al Señor. Y si nos volvemos al Señor, Él se volverá a nosotros. Si nos acercamos al Señor, Él se acercará a nosotros. Y esta palabra no solamente es para aquellos que han transgredido el mandamiento. No, mi hermano, esta palabra también es para los que están tibios. Esta palabra también es para los que están tibios, porque el Señor dice que Él prefiere a una persona, la prefiere fría o caliente, pero no tibia. Entonces, para estos tibios, hermanos, el Señor les habla de que se acerquen a Él y Él se acercará a vosotros. Dice: echad de vosotros vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Yahvé el Señor. Convertíos pues y viviréis. Entonces es una exhortación, hermanos, que el Señor nos está haciendo a nosotros, de aquellos que están dormidos, hermano, de aquellos que se están durmiendo, mi hermano, y que necesita que se vuelvan al Señor. Y nosotros podemos ver al rey David, hermano, en ese pecado. O sea, ¿cuál fue la transgresión de él? Que los reyes iban a la guerra. Sin embargo, el rey David no fue a la guerra. El rey David no fue a la guerra y entonces vino la tentación, vino ese deseo, esa concupiscencia que tenía, y tomó una mujer casada. Sin embargo, me llama la atención de cómo el rey David dice: y aquí tú amas la verdad en lo íntimo. El Señor ama esa verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Tú le puedes decir esto al Señor: purifícame, Señor, con hisopo. Y este hisopo tenía que ser la sangre y el agua con que el sumo sacerdote salía para limpiar al pueblo de Israel. Dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. El Señor te invita para que te acerques nuevamente a Él, mi hermano, para que no digas: ¿para qué
volver si voy a caer? ¿Para qué volver si voy a caer? El Señor dice, si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Tienes que levantarte. Tienes que levantarte. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Señor, dile, Señor, me vuelvo a ti, Señor, de mi maldad, Señor. Me vuelvo a ti, Señor, de haberte abandonado, Señor, y haber preferido, Señor, los placeres de este mundo, Señor. Perdóname, Señor, porque ¿cómo cambiar los placeres de este mundo por el gozo de la salvación? ¿Cómo he cambiado, Señor, ese gozo de la salvación por los placeres de este mundo, Señor? Perdóname, Rey, porque te volví la espalda, fui infiel contigo, Señor. Pero tú has dicho que permaneces fiel, Señor. Me vuelvo a ti, Señor, de mi pecado, de mi maldad, Señor, de mi infidelidad, porque tú me compraste con precio de sangre, Señor. Y no me importó, Rey, que me hubieses comprado con precio de sangre. Me parecía, Señor, más agradable, Señor, seguir en mi maldad, Señor, en mi pecado, Rey. Y por eso todas las cosas, Señor, no me han salido bien, Señor. Aún el pecado no es agradable, Señor, sabiendo que soy tuyo, Rey. Y que lo que estoy haciendo, Señor, no es agradable, Señor. Ya el pecado no tiene el mismo sabor. Me vuelvo a ti, Señor. Me vuelvo a ti y me acerco a ti, Señor, para que tú, Señor, te acerques a mí, Señor, en misericordia, en verdad, Señor, y me limpies con tu sangre poderosa, Señor. Y me laves mi cuerpo con agua pura, Rey. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Señor, gracias, porque perdonas mis pecados, porque borras mis maldades, Señor, porque me limpias, Señor, y me lavas con tu agua, Rey. Me limpias de mi pecado con tu sangre y me lavas, Señor. Y mis vestiduras son más blancas que la nieve, Rey. Gracias, Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, Señor. Gracias, Señor, porque tú me vuelves y me recibes, Señor,
Señor, gracias, y quiero que camines conmigo. No quiero, Señor, dejarte allí en ese lugar, Señor. Camina conmigo, Señor, y guíame con tu Santo Espíritu, Señor. Amén y amén. El Señor los bendiga, mis hermanos.